¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al vídeo habitual de las notas del rendimiento de los jugadores del Elche Club de Fútbol, en este caso por su partido ante el Albacete. Recordemos, notas del 0 al 10, en el que habrá que premiar en este caso algunas buenas actuaciones individuales, hay por ahí alguno con gol de asistencia, aunque también hubo fallos que evidentemente pueden llevar a suspensos. Empezamos como siempre desde la portería, en este caso Matías Dituro, que encaja 2 goles, aunque creo que poco se le puede pedir. El primero es un mano a mano con todo el espacio para el atacante, que es normal que se lo metan. Y por otro lado, ese boleón de Kofané desde muy cerca, que tampoco creo que pueda hacer demasiado ahí el meta argentino. Además de eso, son 4 paradas y varias buenas intervenciones concretadas en el final de la primera parte, cuanto más apretó el Albacete tras poner el 2-2 y deja ahí pues primero una parada, un disparo potente de Morcillo al primer palo que interviene, y luego un disparo lejano de Javi Villar que se envenena porque toca a Fengruber y ahí mete la mano arriba y la manda a córner. No son dos barbaridades ni genialidades, pero hay que estar ahí, son buenas paradas, a partir de ahí son un par también a las manos, y pues como siempre hay que sumarle buen juego de pies, que lo tuvo con desplazamientos en largo, y también pues las salidas por arriba. En general me parece un buen partido de Dituro y le voy a poner un 7. Pasamos a la línea defensiva, empezamos por el central diestro, por David Affengruber, que creo que tiene un buen partido, correcto a su nivel, sin destacar demasiado. Por ejemplo, en números son 4 acciones defensivas con 7 recuperaciones. Creo que me gusta, está bien, particularmente los goles. En el de Kofané, pues es una acción de viga que no llega a corregir, no creo que haya error ahí. Y en el 1-2, en este caso, o sea, 2-1, es el que está precisamente con el camerunés, quizá le deja un poquito de tiempo para que se asocie y luego le gana a la espalda el velocísimo Javi Rueda, defendiendo ahí alto. No creo que sea un error per se, ni mucho menos. Tiene ahí su presencia también en área contraria con un tiro de tacón precisamente al final del primer tiempo en un córner. Ni súper positivo, pero sí que es su nivel, ni tampoco, como digo, fallos demasiado evidentes. En este caso un 6. Pasamos ahora a una valoración más complicada, la del central zurdo Pedro Vigas, que, ¿por qué es complicada? Porque creo que hace un partido fantástico con balón, capacidad para soltarse más que Affengruber, pesa más, tiene algún golpeo lejano incluso, y sobre todo defensivamente está muy bien. 8 recuperaciones con 8 acciones defensivas, 7 de los ganados, 2 perdidos, y le recuerdo varias acciones de muchísimo mérito. El tema por lo que es complicado, pues que en el gol de Kofané seguramente sí que le falte ahí un puntito de contundencia, aunque el fallo es más de Valera, luego lo haremos. Pero en caso de haberse impuesto, pues, que creo que tenía opciones, ese gol no hubiera subido al marcador, que tiene capacidad para ello, y sin ser un error demasiado grotesco, es que creo que puede estar mejor. Y en el primer gol, pues, pierde ahí el duelo con Fidel, luego no corta el pase, también se le puede achacar algo, no me parece en ninguno de los dos casos una cosa demasiado bestia, como digo, pero hay que bajarle la nota, entonces por eso digo es complicado. En lo demás, hace un partido fantástico, como casi siempre del Balear, pero por eso le voy a poner un 6, que igual es algo injusto, pero bueno, también tiene por ahí una amarilla que le puede bajar un poco en el tramo final de partido. Y al final, pues las jugadas decisivas es lo que tiene, igual que a algunos les subará mucho el gol. Cuando fallas en contra, lo que tienen mal los centrales, hay que bajar. En el lateral derecho actuó Álvaro Núñez, que creo que completó otro buen partido, como casi siempre el lateral vasco, en ese 7-8. Veremos con qué me quedo en este caso, pero con rendimiento notable a fin de cuentas. También fue en este partido, creo que está de hecho bastante bien en defensa, con 7 duelos ganados, 2 perdidos, 4 recuperaciones, 7 acciones defensivas. Y ante John Morcillo, que es seguramente el mejor jugador en faceta ofensiva del conjunto manchego esta temporada, que con la potencia que tiene iba a aprovechar sus atacándole a la espalda, aunque es verdad que tiene un par de buenas situaciones, en este caso el extremo zurdo. Y también creo que suma en ataque, construcción de balón como siempre, poniendo centro sin ser ninguno acabando en una ocasión clara, pero con varios que tenían buena pinta, y particularmente incluso con 2 disparos que hace el mismo, buscando ahí su segundo gol consecutivo tras lo que hizo en Cádiz. Uno que se va al lateral de la red desde una posición cerca al área, pero que era complicado de finalizar, y otro más viable tras una jugada que desborda a Pejiño, despeja Lizoa y no sé qué, llega dentro del área con la portería más o menos vacía, la busca al primer toque y ahí se va también al lateral de la red. Se queda ahí cerquita de anotar el 3-2, finalmente no lo consigue y le voy a poner un 7. Quizás si llega merece un poco más, puede ser, si llega a meter eso, sin duda que hubiera sido mucho más. También por eso, porque Morcillo, pues al final la primera acción desborda, le pone bien a Kofané.
Y luego el disparo que tiene, no era ni mucho menos tarea sencilla y creo que está muy bien Álvaro Núñez, aunque se va a quedar ahí en un 7 que tampoco es mala nota. Sí es verdad que me gustó menos el lateral izquierdo, José Salinas, que no creo que estuviera mal en defensa, pero no destacó, y Pablo Sáenz tuvo varios regates y buenas actuaciones frente a él, particularmente, de hecho son 3 duelos ganados y 7 perdidos, ahí sale en el punto de vista negativo en cuanto a los datos. Y en ataque alguna incorporación, sin demasiado peligro, son 3 centros, tampoco ninguna oportunidad creada por ahí. Y particularmente en el gol, en el 2-1, no creo que falle per se, es uno de los 3, comentaba antes, Apenguer, Vigas y Salinas, en este caso él está con el lateral, quizá primero va demasiado hacia él a taparle el hueco y luego le gana demasiado sobrado quizá la carrera a Javi Rueda, que es velocísimo, pero bueno, José Salinas también lo es, y ahí pues igual no termina de leerlo bien. En todo caso, no creo que sea para suspenderlo, pero un 5, bien, sin más. Sí que me convence más el partido de Alex Bebas ahí situado como pivote, ya dejando atrás las dudas físicas que tuvo tras el partido ante el Cádiz, recordemos, sustituido al descanso. Creo que además suma especialmente en las conducciones, que es su mayor virtud, que lo tiene que hacer siempre y que en algún partido ante repliegue le venía costando, no fue ante el Albacete, ahí sabemos lo que puede generar a base de regates, cambios de ritmo. De hecho, provoca 3 faltas, que también es muy habitual en él, el jugador que más faltas provoca de la segunda división. En ataque, solo falló un pase de 84 intentos. Como digo, el tema de las conducciones. Y además, también gana bastantes duelos. Son 9 acciones defensivas, 7 duelos ganados, solo 3 perdidos. Buen partido en su línea, sumando como casi siempre. Le vamos a poner un 7. Por delante, como centrocampista de base de la jugada, actuó Nico Castro moviendo el equipo, haciendo de organizador. Creo que estuvo muy bien, como en los últimos partidos, que Nico Castro, que está en un momento como para mantenerse ahí como titular fijo. Y que particularmente, como digo, también me gusta ante el Albacete. Tiene además ese detalle, por decirlo así, de la existencia en el gol de Nico Fernández Mercado, que el mérito lógicamente es de golpeo lejano, pero bueno, que también hay que encontrarlo ahí. Creo que se asocian muy bien ahí los Nicos, en una buena sociedad que hay que potenciar en clave Elche en estas últimas jornadas. Y además también tiene peso en varias acciones que perfectamente podría haber supuesto el 3-2. Primero un disparo lejano con la zurda que se va por nada y luego sobre todo, evidentemente, la de los últimos minutos, casi en el 90 ya, esa sensación que le da el pase a Óscar Plano fantástico, se planta solo en el área y la manda a la cruceta con la izquierda, está definido casi perfecto, pero por pocos centímetros, no supone el tanto. Más allá de eso, como digo, me gusta mucho su partido. Quizá en defensa le cuesta algo más, particularmente, por ejemplo, son 3-2 ganados, 6 perdidos, pero vamos, yo en general creo que está muy bien. O sea, sin duda Nico Castro, creo que la evaluación tiene que ser muy positiva y por mi parte va a ser un 8. También estuvo muy bien el otro Nico Fernández, en esa posición más adelantada, casi como media punta. Lo evidente, gol y asistencia, golazo fuera del área y muy buen pase en este córner sacado en corto hacia Josan. Y seguramente su primera gran actuación, diría yo, después de volver de lesión para completar ya 5 goles y 7 asistencias en la temporada. Buenísima, extraordinaria del 10 argentino, que además da la sensación de que incluso tiene margen de mejorar las cifras. Ya veremos cómo va su carrera, pero bueno, particularmente contra el Albacete, como digo, gol de asistencia, además generando muchas ventajas. Son 4 oportunidades creadas en total, el que más del partido. Y además trabajando en defensa con 5 acciones defensivas ni más ni menos. Ya sabemos lo que se desgasta. Acaba siendo sustituido precisamente porque físicamente pues acaba eso, reventado después de todos los esfuerzos. Y cada vez que tiene dudas el Elche, pues era un poco dárselo a los Nicos y ellos generaban alguna ventaja. Así que eso, muy positivo ahí sacar del partido, la buena versión de ambos, el hecho de que para estas últimas jornadas estén enchufados, que quieras que no durante la temporada no ha habido ningún tramo, diría yo, que estén al 100%, me parece muy importante en clave Elche, que precisamente 2 de los mejores centrocampistas ofensivos de la liga, ni más ni menos, puedan coincidir en plenitud futbolística. Y a él particularmente le voy a poner un 9, que podría ser un 10 perfectamente, pero bueno, es tan buenísimo que aún me creo que hago un partido similar e incluso acabo decidiéndolo estando con 2-2. Igual es un poco injusto con Nico Fernández, la verdad, que podría merecerse el 10, pero bueno, siempre va de expectativas y es tan superior, digamos, tan extraordinario el zurdo que se va a quedar con un 9, que oye, tampoco está mal. En banda derecha actuó Josan Fernández, haciendo ahí su cuarto gol de la temporada, 7 asistencias, con diferencia ya la temporada, el curso, con más contribuciones anotadoras, por decirlo así, goles más asistencias y particularmente pues a un gran nivel. Ante Albacete me gustó ahí desbordando por derecha como siempre, aunque es verdad que creo que pudo ser más preciso según qué centros. Pone 10, que son unos cuantos, pero solo 2 en cuenta rematador. Creo que Daniel Díaz
algo más finos en ese apartado, siendo, como digo, un buen partido en líneas generales. Incluso recuerdo varias situaciones que él tenía la ventaja, pero no se la dan los compañeros por H o por B, y por ahí pues no termina de recibir. Eso lógicamente no influye tanto en la nota, pero me queda la sensación de que incluso aún puede hacer algo más daño con el espacio que deja el Albacete. Por no enrollarme más, yo a José le voy a poner un 7. Hablamos ahora de Germán Valera, que en el juego no destaca demasiado, sí que genera alguna buena acción ofensiva. En concreto son de hecho 3 oportunidades creadas, que no está nada mal, pero es verdad que creo que le falta ese puntito de finura un poco parecido a Josan en los centros, en los pases finales. Tengo muy en la cabeza un pase atrás hacia Agustín Álvarez, que solo tenía que empujarla prácticamente después del 2-1, creo que hubiera sido ya el 3-1 y te lo cambia todo absolutamente. Recuerdo también un buen centro hacia Agustín Álvarez que remata, aunque no es fácil por ahí. Y por supuesto, último, contribuyendo en defensa como siempre, yendo hacia atrás con su velocidad, 6 acciones defensivas. Ahí es indiscutible lo que aporta Germán Valera, y bueno, la temporada en general también está muy bien. Pero es verdad que hay que restarle por el fallo que comete, que creo que es importante ese despeje en el gol de Kofané al cielo que cae en el área, que no hay por dónde cogerlo porque es una situación ya súper controlada, que no está presionado, puede quedársela, puede hacer muchas cosas, puede despejar a banda. Y es verdad que es un atacante que, pues, por ahí es más comprensible que tenga este tipo de fallos, pero hay que penalizarlo, y como su partido en el juego, como digo, tampoco es demasiado llamativo, le voy a suspender, le voy a poner ahí un 4. Hay que valorar ahora a Agustín Álvarez, que tiene un partido complicado, no se termina de imponer a los centrales del Albacete. Por concretar, son 2 duelos ganados y 6 perdidos. Creo que está bien en la asociación cuando sale del área, aunque es verdad que tampoco puede sumar demasiado. No era partido para brillar demasiado, sino tener más presencia. En cuanto a remate, tiene 3 disparos en este caso, uno de cabeza a las manos, y recuerdo también otro de falta al palo de Raúl Lizain, que ahí detiene bien, era complicado meter eso. Pero es verdad que, como digo, pues no hay tampoco mucho que destacar en este caso del punto uruguayo, que se va a quedar con un 5. Hablamos ahora de los hombres del banquillo en este triple cambio para completar esos últimos 22 minutos, teniendo en cuenta el descanso. El primero que voy a mencionar es a Soricaba, que entra por Agustín Álvarez. Se lleva una amarilla en el tramo final por una falta, pero bueno, creo que entra enfocado, creo que entra voluntarioso, tiene alguna buena acción defensiva, creo que se asocia particularmente bien, que es un aspecto que le venía costando a Sori en los últimos tiempos, que estaba contando con pocos minutos. Sí que fue titular ante el Eldense, pero los últimos partidos era prácticamente lo único que había jugado, y la verdad que me pareció positivo su partido, pero es verdad que no tiene presencia en el área, pese a que fijas centrales y algún buen desmarque y demás, no llega a rematar, y que pues, como no lo hace todo perfecto en los pocos minutos que tiene, se va a quedar con un 5 sin más. Pero bueno, como digo, creo que fue positivo en general la actuación de Sori en este caso. Por otro lado, hay que hablar de Rashani para esa banda izquierda por Germán Valera, que pues el partido podía entrar en ese momento de Rashani, en ese gol de última hora, que hubiera sido ya el cuarto si no me equivoco. No llega, aunque es verdad que tiene una acción para hacerlo. Es en la acción de Nico Castro básicamente, que va al palo. Luego intenta rematar de volea, algo descoordinado, le tocan, se pide penalti, y yo creo que no es, honestamente. Y ahí pues se le va la oportunidad después de controlar. Quizá lo puede hacer mejor, pero bueno, tampoco se le puede obligar a meter eso, aunque tiene ahí ese margen de maniobra. También por algún centro, ninguno demasiado peligro. Sobre todo deja una muy buena corrección en una acción de Agus Medina atacando el espacio. Nada más entrar, se mete allí un muy buen sprint y provoca que el centrocampista, que está jugando el lateral del Albacete, ahí tire desviado. No le va a dar para más de un 5, pero bueno, hay 2 acciones destacadas. Por otro lado, Pejiño, que es otro que podía pensarse de, ostras, con los picotazos que es capaz de dar desde el punto de vista individual, puede estar para ahí el partido, pero bueno, no terminó de sumar. Sí que deja un par de buenas acciones, un desborde por derecha que pone el centro, despeja a Lizain, y ahí es cuando Álvaro Núñez tiene esta ocasión que mencionamos antes de disparar con la portería casi liberada, y es un buen regate de Pejiño. Y luego, sobre todo, pues otra acción, prácticamente la última, diría yo, que tiene en faceta ofensiva el Elche, tras un córner que se lo queda, desborda desde ahí, y pues con golpeo en una mala decisión, que estaba más para el centro seguramente, y aunque tiene esa capacidad para hacer daño desde ahí, pues ni mucho menos lo logra, y la pelota se va casi que fuera del Martínez Valero. Así que pues, otro 5. Los 3 de arriba, un 5. Es complicado entrando desde el banquillo con los pocos minutos que tienen terminar de pesar. Creo que no lo consiguieron, aunque bueno, pequeña valoración un poco de cada uno. Dejadme en comentarios si queréis que en el banquillo pues quiera que sea un poco más diferencial con las notas, pero bueno, también puede llegar a ser un poco injusto a lo mejor situar un 6 con los pocos minutos que tienen y demás. Es un buen tema, y el del banquillo, ponedme en comentarios qué opináis.
Y también, pues, Aguado y Plano también tiene muy pocos minutos. En este caso lo voy a dejar sin calificar, sobre todo Aguado prácticamente ni interviene, entra por Febas que ya está tieso, le da continuidad al balón y demás. Nada, recuerdo un pase filtrado que no sale, poco de Aguado, o sea que sin calificar. Plano sí que tiene alguna acción más, sobre todo dos concretas. El pase buenísimo, buenísimo hacia Nico Castro, en la que tiene que le da el palo que mencionábamos antes. Pero es verdad que es eso, y luego un control que le da Castro dentro del área que se le va, pero poquito más porque no le da tiempo, deja ahí detalles de su calidad, de que es un jugador para mí capacitado de sobra para ser titular en este Elche, pero es que juega en la posición, no es su posición ideal en este esquema, es la de Nico Fernández, de ahí lo tiene complicado, pero bueno, como digo, particularmente en el partido ante el Albacete, se van a quedar estos dos últimos sin calificar. Pero eso, es un buen tema el tema del banquillo, cómo le damos las notas, si es justo ponerle un 6 por aportar un poquito, que a lo mejor dio Sori, me lo he pensado por ejemplo, o no. Pensadme, como digo, ponedme los comentarios. Y mencionar que evidentemente el MVP es para Nico Fernández con ese gol y asistencia. Yo creo que podía haber cierto debate con Nico Castro, pero bueno, para mí que era claro, salvo que la gente no hubiera metido ese último gol. En este caso, Nico Castro, me refiero, ambos son argentinos y ambos son Nicos, como siempre decimos. Y esto significa que, bueno, hacerte el MVP en la previa, en esta porra que hacemos de resultado de mejor jugador, que iba a volver a demostrar. Nico Fernández, decía yo, que era el jugador más diferencial en ataque del Elche. Lo hizo, como digo, creo que ya está al 100% tras volver de la lesión. Yo creo que es un premio merecido. Veremos si sigue acumulando más en estas últimas jornadas, que sabemos que está plenamente capacitado. Y por cierto, he tenido un par de comentarios mencionando que podría también ponerle nota a De Sarabia en cada partido. Os lo agradezco, por supuesto, y también os animo a que me pongáis vosotros qué creéis respecto a esto, si lo veríais bien, si no. Yo no lo he hecho hasta ahora porque me parece verdaderamente complicado diferenciar entre lo que es el equipo y el entrenador. Supongo que se intentaría dilucidar cuál es el plan de partido, pero hasta qué punto se cumple o hasta qué punto lo han hecho los jugadores es complicado, no tiene tanta mano tan evidente, evidentemente, lo que hace el técnico dentro del juego, pero vamos a hacer una pequeña demo con el Albacete. Y también los cambios, por supuesto, que igual es más fácil, pero es verdad que, pues, juega un poco de, oye, pues yo hubiera hecho esto. Entonces, si esto es súper subjetivo, lo sería aún un poco más. Pero bueno, siempre hay alguna crítica al entrenador, además, eso por supuesto. Y más o menos creo que se puede hacer, por decirlo así. Creo que vamos a hacer primero una pequeña prueba con este partido con el Albacete. Y por supuesto, como digo, os animo a dejarme en comentarios qué os parece. Yo diría que en general el plan de Sarabia, el resultado es positivo, porque el Elche es mejor cuando más se aplica. Y yo diría que es durante la primera parte, sobre todo los 30 minutos. Que después, además, hay que sumarle el balón parado, es el tema del 2-0, que oye, es cosa del cuerpo técnico, también se le podría poner ahí un punto positivo. Y que lo que pasa en el 2-1, 2-2, el 2-1 es difícilmente manejable, es un golazo de Albacete, ya lo he mencionado sobre todo en el análisis. Y que por otra parte, pues igual después entra en un tramo de descontrol y demás, que no creo que fueran cosas suyas ni mucho menos, sino más de los jugadores, de verse ahí lo que le aprieta al Albacete y demás. Y el gol del 2-2 en este caso, pues que es un error de Valera, como ya hemos mencionado varias veces, que no se impone vigas y demás, que tampoco creo que sea cosa del cuerpo técnico. En la segunda parte creo que también el equipo es mejor, aunque sigue sufriendo alguna transición del Albacete, que oye, Alberto González en este caso por parte del Albacete creo que tendría muy buena nota. Y en general yo creo que por ahí se puede ser positivo, porque de hecho su equipo es el que más cerca se queda de la victoria, aunque sí que concede y sí que pues se podría pedir un poquito más, que hoy este partido seguramente había que ganarlo. Por otra parte, en los cambios creo que todos son lógicos, que igual la crítica es haberlo hecho un poquito antes, quizá para tener más control de Aguado por Febas, que ya acaba bastante cansado y lo retira por eso, quizá el plano por Nico Fernández, teniendo en cuenta lo importante que puede ser plano también de revulsivo, pero claro, es quitar a dos de los mejores jugadores. Yo entiendo que se esperara, quizá eso sí, demasiado, creo yo. Y también estaba la opción que comentaba, igual es tirar la casa por la ventana y no conformarse con el punto, pero ser demasiado ofensivo, que sería el 4-1-3-2, con igual John de pivote, más defensivo que Aguado, pero sí por delante, tanto Nico Fernández de media punta como Óscar Plano junto a Sori. Otra opción, el 4-4-2, Agustín Álvarez junto a Sori arriba quizás, pasando a banda Nico Fernández y no dando entrada a Pejiño. Son alternativas que se me ocurren y que no sé si me hubieran gustado más. Al final lo que hace él casi le da la victoria, que es mantener meter a Plano en la asociación con Nico Castro, que lo mantiene y que ahí pues prácticamente se la lleva, se queda nada. Entonces, yo eran opciones que tenían, no sé si hubieran sido los cambios que yo hubiera hecho, pero me parecen lógicos, quizá el tema temporal y tal. En definitiva,
6, 7 le podíamos poner, ¿no? Ponedme en comentarios también qué pensáis. Si queréis podemos ser positivos por un 7. Como no se saca el resultado, un 6. No sé, estoy aún un poco perdido con el tema del entrenador, pero creo que es un debate importante, así que ya veremos si se mantiene en el canal. Por supuesto, aquí mandáis vosotros. Y más allá de eso, por supuesto que se agradece cualquier tipo de feedback, de comentarios. Si queréis también me ayuda una barbaridad esa suscripción para que te salgan mis vídeos, esos likes que a mí particularmente pues me ayuda a posicionarme y me ayuda a crecer. También seguidme en redes sociales, ya que estás, @davidvillar_, sobre todo en Twitter, lo más activo que estoy. Y nada, hasta aquí el vídeo. Yo soy David Villar y hasta la próxima.